Continuamos con Jerga Sudaca. Qué bueno esto de que traigas cortinas propias para tus columnas. Vos me lo reconocés mucho como si no fuese agarrar un video de YouTube y descargarlo, pero... La vida está en los detalles, el éxito está en los detalles, ahí radica, ¿o no? Ok, o sea, me va a hacer millonario por... Sí, por okay, esto, genial, por esto. Bueno, entonces voy a dar más motivado a la columna. Joaco, habla alto que voy a ducharme mientras te escucho. Gracias, Aus, por recordármelo. Bueno, DJ Shadow. Ya algo que vengo hablando bastante en la columna de Beatmakers es un poco como la relación de cada productor con el formato de su obra. O sea, qué legado nos dejaron o qué obra nos dejaron para que nosotros los reconozcamos como artistas. Porque tenemos mucho que todos sus laburos es participando como productores para otros raperos. Tenemos algunos que tienen una parte así y otros ya como instrumentales más propias como tales. Veníamos viendo un poco de todo eso. El que traigo hoy, DJ Shadow, me parece que es el más marcado, que hizo toda su carrera como solista prácticamente. Ninguno de sus trabajos más relevantes son con un rapero. Y es posible que sea el exponente más grande, o al menos de los 90, yo creería de Condila, y tal vez ahí compartiendo podio con Madlib, Nujabes y no sé si MF Doom, sería como el podio del hip hop instrumental. Directamente. ¿Y qué es el hip hop instrumental? Porque suena bastante obvio, pero es bastante más importante esto de para que sea clasificado un disco, o sea, el tema que sea como hip hop instrumental, tiene que ser un beat que normalmente llevaría una vocal, un beat que normalmente estaría rapeado con alguien. Porque habíamos hablado, por ejemplo, de Flying Lotus, que tiene discos de IDM o de New Jazz, que vienen del hip hop, son indudablemente discos que llevan mucho de eso y que vienen de esa formación y que la producción tiene mucho que ver, pero nadie va a agarrar uno de esos beats para rapear porque es directamente imposible, o tal vez se puede, pero uno no espera que haya alguien rapeando encima. En el hip hop instrumental sí, es muy claro, vos agarrás muchos de los beats de Donuts o muchos de los beats de los discos que voy a hablar hoy, y tiene la estructura, el BPM, claro, la formación. Sí, cualquiera podría rapear ahí. Claro, no sé si cualquiera, pero digo... podría haber una voz, claro. Sería esperable. Entonces, bueno, ¿qué tiene esto a nivel producción o como distinción del género? Bueno, le da de vuelta mucho más énfasis al instrumental, porque vos, si haces un beat y tenés a alguien rapeando, es normal que el énfasis vaya hacia el rap, que es como, bueno, lo central del género, si se quiere. Entonces, devolverle este énfasis le da mucho más valor como obra en sí misma y da lugar a mucho más creatividad, porque vas a hacer un beat de 3, 4, 5 minutos y tenés que mantener la atención del oyente donde 5 minutos sin nadie rapeando encima. Entonces eso abre un montón de posibilidades porque te da lugar a ser mucho más creativo y jugar mucho más con eso, pero también le da otras demandas. ¿En qué contexto aparece DJ Shadow? Él era un blanco que creció en una zona bastante cheta de California, no era una zona ni picante, ni que estaba muy metida en el rap, ni muy relevante en ese sentido. Por lo cual estaba como bastante alejado tal vez de ese sonido de esta época, o tal vez del conflicto del West Side y el East Side. Ni en pedo él estaba como en esa coyuntura o metido como en ese circuito del rap. Entonces mucho de su laburo se lo reconoce un poco como una alternativa que surgió en ese momento al rap más comercial, que ya está empezando a parecer muy fuerte, porque el trabajo de Shadow empieza más o menos en 1994, sus obras más reconocidas, y el gangsta rap, que también es una corriente muy dominante. Él, en cambio, trae esto que decíamos, el hip hop instrumental, que viene como algo mucho más creativo y orientado directamente al arte, y algo como un poco más, también más pacífico, si se quiere, porque bueno, tomar el hip hop como una corriente realmente artística, y hay un montón de ilusiones, de las cuales ahora vamos a hablar de por qué en algún punto fueron cortadas en 1991, en relación al hip hop como esta nueva forma de arte moderna y que venía a cambiar todo el entendimiento de la música en general, que bueno, es discutible y en algunos puntos efectivamente pasó eso en un montón de paradigmas,
Pero, bueno, prefiero hablar de eso después de mostrar el tema. Quiero mostrar un tema del primer EP de él, que se llama What Does Your Soul Looks Like, que yo no lo conocía y es tremendo, pero realmente tremendo. Es mucho más corto que Introducing, entonces no sé si lo pondría a la misma altura, pero es increíble y me parece que habla mucho de lo que él es como artista y cómo se nota que es una persona que es del rap y es de, sin duda, la producción es de rap y viene del hip hop y está hecha bajo esos términos, pero que tiene como una búsqueda artística mucho más amplia. Este tema que vamos a escuchar es, bueno, justamente como el EP, What Does Your Soul Looks Like, Part 3, porque tiene como 5 partes. Escuchamos un poquito de eso y ya vuelvo. Escuchamos. Concept that our other states of consciousness are as real as our waking state, and that their reality can be externalized. We're beyond mass and matter here, beyond even energy. What we're back to is the first thought. We're beyond mass and matter here, beyond even energy. What we're back to is the first thought. Esto que venía hablando es por a lo que hice referencia. Fue en 1991 estuvo esta disputa legal de la Soul, que fue un poco la que marcó el presente histórico en relación al uso de samples. Que bueno, le denunció una banda totalmente injunable por uno de los 3 millones de samples que usaban en su disco. Y ganaron la demanda por una fortuna de plata. Por un recorte, o sea, por un uso de un sample que ni siquiera era como tan protagonista. Lo cual sentó un precedente legal en Estados Unidos y en la industria musical en general, de que usar un sample era básicamente robar, y eso implicaba que estabas quebrando un montón de derechos de autor, de composición y una banda de derechos que existen en la música. Lo cual fue un golpe enorme para el hip hop a nivel creativo, sobre todo para la parte instrumental de producción. Eso, era un... Más allá de que para 1991 obviamente ya tenía sus años del rap, estaba muy desarrollado, para lo que es un género musical todavía estaba en plena fase creativa, había un montón de corrientes porque todavía no estaban claros los límites ni para dónde apuntaba. Y esto un poco le cortó las alas en el sentido de que es un límite muy claro. Si quería hacer algo que comercialmente sea viable, tenía que tener como mucho 2 samples y rezar porque no te los agarren. Entonces esta idea de hago un tema mezclando 80 cosas distintas, uso la sampler como un instrumento y pongo 800 fracciones de temas distintos, ya se veía como algo mucho más difícil, al menos si querías hacer algo más o menos viable, que no te caiga una denuncia que te arruine. Uh-huh. Entonces,
todo esto veníamos hablando como el contexto del rap en 1994, sumado a que DJ Shadow está no solo alejado de eso, sino también alejado del del circuito comercial. Entonces, de ese lado ya tenemos como un perfil creativo que es muy interesante, porque es un tipo que no le importaba en lo más mínimo o no tenía pretensiones económicas en relación al disco, lo cual le da la posibilidad de escapar de esas limitaciones legales. Por otro lado, esto de que no estaba como inmerso en esa coyuntura de la West Coast, que es más o menos donde él estaba. Y encima que, esto de ser blanco y de que era un tipo como muy dedicado al arte en general y como no estaba tan en el círculo del rap, lo hizo como mamar de un montón de influencias de otros palos. Él dijo en una entrevista, por ejemplo, que escuchaba mucho Björk, Depeche Mode, Metallica, que no son las referencias que te va a dar un beatmaker promedio del palo del rap. Entonces, toda su obra está creada como de una pretensión distinta para la época, que no es ni mejor ni peor, porque no me parece que sea mejor o peor beatmaker que los otros que traje, pero eso, era un perfil distinto al que estábamos acostumbrados. Entonces, el resultado a estos años de práctica, sobre todo con este contexto, es un disco increíble, posiblemente el mejor disco de hip hop instrumental, o indudablemente entre los 3 mejores, y uno de los más importantes. Introducing de DJ Shadow es un discazo realmente recomendable para cualquier persona. Si tienen amigos que no les gusta el rap pero quieren darles algo del palo, esto les va a gustar. A la gente que escucha electrónica esto le gusta. ¿En qué año estamos situados acá? El disco sale en 1996, okay, pero es grabado entre el 94 y el 96. Ok. Es un disco muy denso emocionalmente, como que todas las atmósferas que tiene son muy pesadas, hay con mucha construcción de ambiente, se nota que se amplía muchos soundtracks, lo cual eso le da como algo más atmosférico. Y bueno, esto que hablamos del tema legal, la cantidad de samples que tiene es ridícula, o sea, es muy raro producirlo de esta manera. Tal vez en un tema vos te encontrás samples de 10 canciones distintas, que es un laburo que no se hace por esto que sea legal y también porque hay que tener mucho oído para meter 10 samples, y samples en serio, que te metía una vocal de 10 segundos, no es que te metía solo un gritito, que también lo hacía, pero hay de todo. Él estaba todo el día guiando, una persona con mucho amor por el sampling, y estaba siempre guiando entre lo que, entre comillas, es basura musical, o sea, discos que habían quedado totalmente en olvido, bandas que nadie escuchaba, que nadie quería comprar el disco. Él tenía reservado para él, tenía como un trato especial con la disquera de su zona, que era que él podía bajar al depósito donde nadie más podía. Entonces, lo que para la mayoría de la gente es una mierda, él estaba horas y horas buscando ahí el sonido que le vas a servir. Un sueño literal. Sí, para cualquier beatmaker creo que es. Bueno, él hablaba mucho de esto y dice que a él le imponía mucho respeto estar ahí, porque estar lidiando entre toda esa, entre comillas, basura, como en todos los desechos de la industria musical, le da respeto de pensar como, bueno, esta gente que en algún momento quiso vivir de la música, que sacó su disco y que pensó que estaba en la cresta de la ola, y terminaron acá, literalmente en la basura, y que soy el único que lo está escuchando. Y dice, a mí me da mucho respeto porque yo sí que puedo estar acá en un futuro. Entonces, como bueno, todo el laburo que hago lo hacía como de ese respeto por esta basura que no era tan basura y que en el fondo era gente con las mismas pretensiones de él, dejaba una obra. Y bueno, eso, hay samples. Este es un disco realmente muy conocido en el nicho. Es el disco de hip hop instrumental para los ñoños del hip hop instrumental. Esto es como la meca. Entonces se podrán imaginar que se han hablado años y años de este disco, y todavía hay samples que no sacaron, digo, como a ese nivel de digging, de que realmente el chabón estaba horas y horas escuchando discos que la mayoría de la gente directamente no accedía. Y bueno, esto se nota. También de repente hay samples que sí son más conocidos, pero no se entiende en qué parte están, porque está, por ejemplo, acreditada Björk en el disco y uno no tiene más pálida idea de dónde está Björk en todo ese disco, pero puede ser uno de los 3 millones de sonidos raros que uno escucha. Pero, y aparte, los samples que sacó ese depósito, esos deben ser discos que nunca se van a digitalizar muchos. O sea, son samples que nunca nadie va a sacar. 100%. Sí, depende de que alguien que tiene una cuenta de YouTube y tenga ganas de grabarlo de su... sí, pasa mucho eso. No, igual me fascina tipo eso, corte, que aparezca Björk en los créditos y no saber de dónde saca el sample. O sea, para un enfermito de la música, como pues me está pasando a mí ahora, de decir, yo capaz lo encuentro. Claro. Dame un rato. Dame un ratito. Y postar 3 años. Y encima todo hecho con la MPC 60. Que ahí le pido la foto a Cresta. Es una máquina muy conocida. Seguramente todos los que están escuchando saben lo que es la MPC.
Pero está también la EPC 2000, que es un poco más... sigue siendo vieja, pero esto es realmente del año del pedo. Y ustedes no entienden lo difícil que va a haber sido armar esto. ¿Entendés que por lo pronto vos no tenés ninguna... Ahí la estamos viendo en pantalla. No tenés ninguna referencia visual. O sea, eso que tiene ahí celestito... Ahí vos podías ver el nombre del archivo que estabas cargando. Nada más, no tenés ni una grilla. No podés poner en números el BPM en el que estás produciendo. Es todo manual. Tenés que marcarlo con el dedo. Tenés que recortar a oído con el dedo. Entonces, todo esto da lugar a un montón de fallas obvias, que es físicamente imposible que alguien lo haga de forma perfecta a nivel timing, que construyen una atmósfera en el disco que para mí es parte de lo que lo hace tan lindo, como que todos esos ruidos del sonido como procesado por esta máquina, la rasgadura del vinilo, los tiempos un poquito corridos porque es imposible que te queden a tiempo. Es realmente máquinas muy viejas. O sea, vos no le podés cargar un sample de más de 12 segundos a esto porque no tiene memoria. Entonces, hacer un disco de esta magnitud con esto, y no es solo por el valor del dato de decir, ay, miren, lo hizo con esto, porque no importa, si lo hubiera hecho con esto y el disco fue una mierda, me importa un carajo con qué lo hizo. Es increíble y me parece que envejeció muy bien, se sigue escuchando así. De hecho, tiene el Guinness World Record de ser el primer disco hecho en su totalidad con sampling. Que es bastante discutible, está flojo de papeles. Va, justo de papeles no, pues la bala Guinness, pero sí. Es discutible, depende de qué entiendas como sampling. Pero eso, no hay un instrumento grabado por DJ Shadow en todo el disco. Es todo el sampling. Es un grado de creatividad que para mí realmente le da mucho valor y me parece que si hay que discutir con alguien que realmente el sampling puede ser un acto creativo y es una forma de arte también, este es uno de los grandes discos para ejemplificar eso, como el grado de descontextualización de agarrar basura, no literalmente porque yo pienso que sea malo, sino de que es literalmente un desecho de la industria musical y transformarlo en una obra de arte que es irreconocible. Bueno, vamos a escuchar el tema más conocido porque a mi gusto es el más lindo probablemente, además tiene video, así que vamos a escuchar Midnight in a Perfect World de DJ Shadow, el disco Introducing. Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight. Think about it and understand it. Paco, cuando vos mencionás y ponés a DJ Shadow un poco en la misma bolsa que a MF Doom y a Jay Dilla, indudablemente no tuvo el mismo reconocimiento que ellos. Claro. ¿Por qué no? Yo creo que es porque el resto de los artistas que mencioné tienen tal vez una obra por fuera del hip hop instrumental. O sea, Jay Dilla fue, además de tener su obra, que yo creía que su gran disco en el sentido es Donuts, tiene un montón de producciones muy grosas para otros raperos, para otros discos. Entonces, como tuvo una obra por afuera de eso. MF Doom también, y también se lo reconoce como rapero. El caso de Madlib lo mismo, tiene colaboraciones increíbles. ¿A quién más mencioné? Bueno, Nujabes sí me parece que saben que está a la altura en ese sentido, saben como más bien del nicho del hip hop instrumental. Eso, me parece que no es un género que se le dé tanta bola. Muchos de la gente más fan del hip hop instrumental en general no es gente tan del palo del rap. O sí, claro, pero no sé si es el mismo perfil siempre. Es bien como de melómano, medio ñoño de internet, que yo banco mucho y me parecen increíbles estos proyectos. Pero eso, requieren un grado de atención porque fumarte una hora de música
que como decíamos antes, uno espera que tenga alguien rapeando y no hay nadie rapeando. Tenés que escuchar la instrumental y es lo que es. Pero bueno, volviendo un poco a su discografía, ya Introducing me parece que se relaciona bastante con el trip hop como género. Me interesa un poco esto que vengo haciendo en la columna, como de abrir también el juego a otros géneros más o menos relacionados. Sobre todo en su método de producción, en las atmósferas que evoca, como esto de algo medio surrealista y de ensueño y oscuro. Y este disco yo no lo calificaría como trip hop, pero de hecho el término como tal, la primera vez que se usó fue para hablar de él en la revista Mix Mag. Entonces me parece que es bastante justo atribuirlo a ese universo. Y esta relación que él tiene con este género la profundiza con su banda Uncle, con K. Que no es muy claro la formación de la banda porque como que tuvo un montón de integrantes, pero todos en distintas épocas, entonces no se entiende bien quiénes laburaron con quién en qué momento. Pero el laburo que tiene DJ Shadow ahí es el disco que, si no me equivoco, es de 2002. Debería tenerlo claramente anotado, pero pifié. En el que eso, profundiza mucho la relación con el trip hop. Ya es un disco que directamente podríamos decir que es de trip hop, a diferencia de Introducing. Perdón, el disco es de 1998, 2 años después de Introducing. Hay otra relación como de con el hip hop instrumental que ya empieza a perderse un poco porque se abre más a otros géneros. Está mucho más relacionado con el rock. Me parece que acá sí hay instrumentos grabados, como se percibe una producción distinta. Y sin dudas igual DJ Shadow es el principal protagonista, es el productor de todos los temas, pero eso, se permite jugar más con otros géneros y ya como que bueno, su trabajo con el hip hop instrumental está hecho, porque yo creo que eso, un poco Introducing viene a ser como el punto culmine del hip hop instrumental en ese sentido, como todo lo que se podía hacer bajo ese límite que habíamos marcado de música pensada para que alguien rapee, está ahí, no puede hacer mucho más que eso. Lo decís para el género en general, ¿no? Claro, para el género en general. Después si abrí la punta por otros lados, sí, porque como dijimos, Flying Lotus, no sé, eso, tiene cosas que son mucho más complejas tal vez, sí, pero obvio. uno no imagina a alguien rapeando por encima de eso. Entonces como Introducing es medio la forma perfecta o el punto culmine de algo que se venía gestando hace tiempo, que como dijimos, le cortaron un poquito las alas en 1991, pero llegó hasta ahí. Y no lo digo como algo malo, lo digo como algo increíble, porque para mí el disco realmente tiene un valor histórico tremendo y es un disco impresionante. Cuando uno habla, viste, sobre qué se puede rapear y sobre qué no, es imposible no pensar en Steve y Out for Night. No, se puede rapear sobre cualquier cosa. Como decimos, cualquier cosa que tenga un ritmo. Sí. Como poder se puede. Sí, obvio. El tema es lo esperable, digo. Claro, y más para la época. Claro, como en términos de producción de hip hop, de algo que es un beat. Claro, entre sí, comillas. claro, exactamente. Pero bueno, volviendo a Uncle, el disco este se llama Science Fiction. Está muy bueno, tiene unos feats realmente raros que hablan un poco como de lo que varía el sonido y con todo lo que juega. Por ejemplo, el primer tema del disco es con Kool G Rap, pero a mitad del disco tenemos, por ejemplo, una colaboración con Tom York de Radiohead. Bueno, eso, como que coquetea un poquito con el rock, un poco con el hip hop, pero sobre todo trip hop. Que, bueno, y cómo se notaba que era un tipo avalado por la industria musical en general. Pues, la anécdota es que, bueno, DJ Shadow se fue a ir a Inglaterra. De hecho, los discos le fue mucho mejor en Inglaterra que en Estados Unidos al principio. Y una vez los contactan para abrirle un show a Radiohead. Y parece que Tom York era fanático. Y él, no había escuchado en su vida Radiohead. Tenía 2-3 temas. Y dijo, bueno, a ver qué onda. Se empezó a escuchar y obvio, le encantó. Terminaron laborando juntos. Pero sí, es un tipo muy respetado en la escena de la electrónica en general. Porque pensemos que la electrónica en su forma de producción viene del sampling. O sea, hay una relación con el hip hop que es intrínseca. Y DJ Shadow es un referente en ese sentido. Bueno, vamos a ir escuchando un tema que me gusta mucho de este disco, Uncle. Yo sobre todo, si quieren escucharlo a DJ Shadow, les recomiendo el EP que dije al principio, estos 2 discos. Y después tiene un par de compilaciones y un par de discos, pero yo le diría que se centren más en esto, que es como lo más distintivo que tiene. Lo demás, la mayoría de las cosas son como extensiones, un poco venía menos de lo que ya estoy mostrando. El tema se llama Bloodstain. Es una colaboración con Alicia Temple y bueno, nada, vamos a escuchar eso. Dale, escuchamos y no se vayan porque ya se viene la entrevista sorpresa.